vienen las 70 semanas de Daniel, viene la gran y la tribulación y la gran tribulación. Y ahí es donde va a reinar, hermanos, el anticristo como tal. Pero no nos conviene, hermanos, quedarnos, hermanos. Mire, todo lo que está pasando en este momento, en lo actual, ha sido tremendo. Pero lo que viene, hermanos, después, eso va a ser más difícil, hermanos, más difícil. Pero mire, a lo que iba con esto, que el espíritu del anticristo dice, hermanos, que varias de las cosas, pero una de las que ellas trae, hermanos, es de que no se va a dejar, no va a permitir que se evangelice, hermanos. Mire, por eso usted ha escuchado que dice la palabra, ¿verdad? Que muchos en ese tiempo se van a esconder en las cuevas para poder predicar, para poder enseñar. Entonces nosotros tenemos la bendición hoy, hermanos, de ir a predicar al Señor, de ir a decirle, hermanos, a aquellos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Porque creo que el Señor ha hecho grandes cosas con usted, ¿verdad? Y conmigo también, hermanos, es una bendición. Entonces, hermanos, eso es lo que trae ese espíritu del anticristo. Pero, hermanos, yo quisiera que me ayudara a orar, hermanos. Me ayude a orar usted hoy por esta palabra, para que el Señor nos auxilie y para que el Señor nos dé. Yo creo que hoy, hermana Sarita está ahí con el tema acá de los medios. No sé si me ayudas ahí para ver quién nos puede ayudar con los chicos ahí que están desesperados por irse a la clase. Los chicos ahí. Entonces, para ver si me puedes apoyar ahí, viendo quién se puede poner acá. Me ayuda a orar, hermanos, para que, mire, porque siempre hay estorbos, hermanos, y no crea, uno aquí se para, hermanos, pero hay muchas cosas, muchos estorbos también que realmente solo el Señor nos puede ayudar y nos puede auxiliar. Y yo creo que usted quiere que una palabra venga, hermanos, a su vida, y que no sea una palabra humana, sino que sea una palabra revelada del Señor. Padre, amado, bendito en esta hora, Padre, te pido, Señor, tu auxilio, tu socorro, Señor, para poder transmitir, Señor, este mensaje, Padre, esta enseñanza, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Padre, reprendemos todo estorbo, todo lo que se quiera mover en el ambiente, Señor. Y que hoy, Padre, esa revelación de esa palabra, Señor, venga a ti, Señor. Padre, que seamos guiados conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes, Padre, y que nos hagas conocer la verdad, porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Como usted sabe, hermanos, hoy es un día de doctrina, ¿verdad? Donde tocamos temas ahí, hermanos, de la doctrina básica, y hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Y sí, ya no te funcionó ahí. Pues yo creo que aquí estoy, fíjate. Deme un segundo, hermano, solo vamos a ver algo acá, para que usted lleve ahí, hermanos, anote los versículos. Pues aquí me dice que ya estoy conectado, pero no sé si me tengo que conectar directamente de la compu. Si no lo conectamos, tal vez directo, no, de aquí. Deme un segundo, hermano. No tiene prisa, ¿va, hermanos? No, poquito va a decir, hermano. A ver qué día miramos una película aquí, hermanos. Yo sé que usted le gusta el líquido, hermano. Vamos a ver si ahí nos agarra esto. Porque usted sabe que todo esto de los dispositivos a veces no ayudan, sino también vienen a afectarnos ahí. Gracias ahí. Sí, que está cayendo unos chorros de agua. Y ahí, ¿cómo le hago? Tal vez si me ayudas acá, hermana, te doy en lo que yo empiezo con esto, para que los hermanos ahí no se enojen, que los hermanos son muy enojados aquí. Romanos 2:4.
Mire, hermanos, este tema del arrepentimiento, eso ya es pan comido, diría alguien, ¿verdad? Eso ya me lo han enseñado muchas veces, pero es bien importante. Mire, una de las cosas que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, ¿sabe qué es lo que le dice? Porque el apóstol Pablo viene y alerta y le dice a Timoteo también que ten cuidado, dice, porque vendrán tiempos peligrosos. Pero me llama la atención porque en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mire lo que le dice, que tengan cuidado porque va a venir el espíritu del anticristo a engañarlos. Pero ¿sabe cuál va a ser una, hermanos, de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar en cuenta? Es la doctrina. ¿Y sabe qué le dice? Recuerda la doctrina que se les fue enseñado para no caer, hermanos, en las artimañas de ese espíritu del anticristo. Entonces, a mí me llama la atención porque esa doctrina, hermanos, usted sabe que también los discípulos, cuando empezó el avivamiento en la iglesia, en Hechos, cuando se empezaron a reunir, hermanos, dice que vino el Espíritu Santo y les dio poder. Pero me llama la atención porque dice que mantenían una unidad, compartían el pan, hermanos, la doctrina. Y en esa parte de la doctrina, hermanos, es todo lo que nosotros hoy vemos como estos temas. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos nutramos. Usted sabe que la doctrina es una figura de la leche en la palabra del Señor y nosotros tenemos que estar bebiendo esa lechita. ¿Cuánto les gusta la lechita, hermanos? ¿Les gusta la de polvo o la líquida? Que hay unos para gustos, se mueren ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, ustedes de aquellos que hasta aquí les deja aquí, tío, le deja blanco ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que así debemos de anhelar nosotros la leche, dando una figura que es la doctrina, hermanos, que nosotros enseñamos. Entonces, mire, pues, el arrepentimiento, ¿cuántos hermanos nos hemos arrepentido acá? De alguna forma cuando venimos a Cristo. Dice la Biblia, arrepentíos y convertíos, dice la palabra. Mire, es que me llama la atención porque no solo dice que nos debemos de arrepentir, sino dice Hechos, arrepentíos y convertíos. En pocas palabras, mientras sale la presentación, ¿qué quiere decir esa palabra que dice Hechos, arrepentidos y convertidos? Mire, y una de las cosas, hermanos, es de que cuando la palabra dice que nos arrepintamos y nos convirtamos, es de que tenemos que cambiar la forma de actuar y la forma de pensar. Yo creo que hoy, de los que estamos acá, el Señor ya ha hecho grandes cosas en nosotros y ha cambiado, hermanos. Si yo le pregunto, hermanos, ¿cómo era usted antes? Era una joyita, hermano. No sé cómo le decían de apodo a usted, hermano. No sé si le decían tal vez la patrona ahí o el Z, no sé cómo era usted. Pero hoy si alguien viene y le quiere hacer daño ahí, hermano, usted se muerde la ¿verdad? Pero no, soy hijo de Dios y he sido comprado con la sangre de Cristo. Si se retiene, ¿por qué? Porque usted ya no actúa de la misma manera. Yo no sé si le conté hace poco, ¿verdad? De que en algún momento yo, hermanos, el Señor ha estado trabajando en mi carácter, pero mire, yo glorifiqué al Señor porque hace un tiempo, hermanos, tuve algo complicado cerca de la casa, y es que un vecino, yo creo que se lo conté, no sé si alguien está acá, pero si no se lo vuelvo a contar por aquellos que no lo han escuchado. Entonces el vecino, hermanos, vino y estaba ahí, pues como decimos, loqueando, ¿verdad? Porque estaba tomado y estaba haciendo algunos estragos ahí, hermanos. Entonces mi esposa viene y me llama y me dice, mira, me dice, ahí está tomado el vecino. Y yo no quise salir, hermanos. Mire, me volví tan miedoso que mi esposa tuvo que actuar ahí, se remangó la blusa y todo, se puso botas, no son bromas. Entonces a lo que iba es de que viene, hermanos, y ella me dijo, yo le voy a decir, me dijo que tenga cuidado. Salió mi esposa, pero mire, yo ahí me pude medir de lo que realmente el Señor ha estado haciendo en mi vida, porque en otro tiempo, hermanos, saber qué hubiera hecho, hubiéramos sacado, como dicen los hermanos, machete, colima, corvo, todo, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es la obra de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de que ya no actuamos. Entonces la Biblia dice, arrepentíos y convertíos. Incluso la forma de pensar, hermanos, ya no es igual. No sé si a usted le ha pasado y se ha medido decir, hermanos, ya no soy igual. Ya, hermanos, el Señor ha hecho una obra. Espero, hermanos, que en este tiempo
nosotros ya hemos avanzado en este evangelio bendito acerca del arrepentimiento. Entonces, mire, pues una de las cosas que nosotros hacíamos, porque usted sabe que dice la palabra del Señor, que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando venimos al Señor, hermanos, nos ayudaron, ¿verdad? Hicimos una oración de fe. ¿Cuál era la oración de fe? Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Hicimos de alguna forma, Señor, que con el corazón se cree, dice Romanos, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros ahí nos arrepentimos y el Señor nos limpió, hermanos, y pagó, hermanos, los pecados que nos correspondían y la maldición que estaba en nosotros. Amén, ¿estamos claros en esto? Entonces ahí nos arrepentimos, pero yo le quiero decir que de aquí de alguna forma también le fallamos al Señor, hermanos, siempre le fallamos al Señor. Y cada día, hermanos, tenemos que venir a arrepentirnos, hermanos, al Señor. Entonces no solo hubo ese arrepentimiento por el perdón de nuestros pecados, sino hoy, más que nunca, hermanos, siempre tenemos que venir a la casa del Señor. Yo no sé cómo es su oración, hermano, cuando usted se acerca al Señor. Si primero le da gracias al Señor: Padre, gracias te doy, te pido perdón por mis pecados. Por si acaso fallé, decimos, ¿verdad? Por si acaso. Pero siempre le fallamos, hermanos. Siempre es la. Por eso es importante que en este tiempo nosotros veamos, hermanos, y nos arrepintamos. Otra de las cosas que el Señor Juan el Bautista, usted sabe qué es lo que venía predicando Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos, dijo el apóstol Juan. Traía un evangelio, hermanos, unas buenas noticias de arrepentimiento. Mire, y eso es lo que nosotros tenemos que hacerle ver a la gente cuando salimos a predicar, hermanos. Ver la condición en la cual se encuentra el ser humano sin Cristo. Y decirle que necesita arrepentirse de sus pecados, hermanos. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar la misericordia del Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que predicar, hermanos, es que la gente se arrepienta. ¿Se arrepienta de qué? De sus pecados, de la forma de actuar, de la forma de pensar. Y mire, en esas dos palabras que dice, hermanos, convertidos y convertidos, hay dos palabras que a mí me llaman la atención. ¿Por qué? Una de ellas, metanoia. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Definitivamente es lo que antes pensábamos, ahora ya no lo tenemos que hacer. Pero dice la Biblia también, y lo vimos, hermanos, que hay una ley de los miembros que habla el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que vimos ese tema, verdad? De la ley de los miembros, que dice la Biblia que eso de alguna forma estaban ahí, hermanos, y que en algún momento nos hacía caer. Entonces, por causa de esa ley de los miembros, hermanos, siempre tiene que venir arrepentimiento, hermanos, en nuestras vidas. Amén. Yo te lo estoy bombardeando de versículos, hermanos, porque ahí todavía ya estuvo. Vamos a probar. Va. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Si usted trajo su Biblia ahí o quiere anotar ese pasaje, pues sería interesante para que lo siguiera estudiando. Romanos 2, 4 dice, hace esta pregunta: riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, mire, que la bondad de Dios te guía hacia el arrepentimiento. Hermanos, mire, entonces el apóstol Pablo le habla a los romanos: mire, ustedes ignoran, pero las bondades del Señor siempre nos tienen que guiar al arrepentimiento, hermanos. Mire, por eso le decimos, hermanos, esperamos en el Señor que no sea así. Reprendemos toda hora las tinieblas, todo, pero si en algún momento lográramos tropezar, hermanos, nos levantemos, hermanos. Y usted sabe que aquí lo vamos a animar, hermanos, no lo vamos a tildar, no lo vamos a sacar, lo vamos a amar. Pero, hermanos, nos tenemos que arrepentir siempre de lo que hacemos, hermanos. Mire, le pregunto hoy y no me va a contestar: ¿cuánto le fallamos hoy al Señor durante este día? Tal vez usted no quiso, hermanos, pero se enojó, ¿verdad? Ahí con el chucho, con el gato, hermanos, con la comida, con sus hijos, hermanos, con su vecino, no sé, hermanos, ¿qué pudo haber pasado? Inclusive aquí en la iglesia, que la hermana no la saludó, la que estaba en la puerta. Le tiró el pelo así, le volteó la espalda ahí. Entonces, hermanos, no es cierto. Entonces, hermanos, por causa de eso, hermanos, pudiéramos pecar, porque usted sabe que hay pecados ocultos, hermanos, que a veces no salen a luz, pero están ahí en la mente, hermanos. Entonces el Señor dice:
a través del apóstol Pablo, ignorando que la bondad de Dios, hermanos, nos tiene que guiar al arrepentimiento. Entonces, una de las cosas, iglesia amada, siempre acerquémonos al Señor y que nuestra oración siempre, hermanos, sea una oración de arrepentimiento. Señor, perdóname porque fallé, perdóname porque tal vez hice algo y se me olvidó durante este día, pero hoy te pido perdón. Mire, y el Señor dice que, mire, corazón contrito y humillado, que dice la palabra del Señor, que el Señor no lo desprecia. Amén. Porque al altivo lo mira de lejos, mas al humilde, dice la palabra, lo mira de cerca. Entonces, cuando usted está en esa constancia, hermanos, con este constante arrepentimiento, el Señor ve su humildad, hermanos, y de alguna el Señor lo va a ver de cerca, hermanos. Mire qué bendición. Entonces, es importante que no callemos, hermanos, sino que siempre nosotros estemos arrepintiéndonos. Ya nos salió acá. Ahí está. Dice Romanos 7:23. Bueno, esto es lo que leía, hermanos, acerca de la ofrenda, pero miren lo que dice Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos, dice arrepentidos y convertidos. Por eso, mire, hermano, nosotros no solo nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que convertir, porque una cosa es arrepentirse y una cosa es convertirse. Yo creo que de los que estamos acá, hermanos, no solo nos hemos arrepentido, sino nos hemos convertido. O sea, ¿de qué? De toda la forma, de la manera de actuar, de la manera de caminar y la manera de pensar. Dice, para que vuestros pecados sean borrados. Mire, aquí hay un beneficio cuando nosotros nos arrepentimos. Para que vengan tiempos de ¿qué? De refrigerio de la presencia del Señor. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, cada momento, hermanos, por lo que estamos haciendo, hermanos, dice la Biblia que van a venir tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de alivio. Dicen otras versiones, tiempos de consuelo. Yo no sé, hermanos, pero ¿cuántos de los que hemos hecho algo que no ha sido el agrado del Señor y venimos y nos arrepentimos y sabemos que el Señor nos escucha y que el Señor nos perdona? Como, hermanos, sentimos que esa carga, hermanos, sale de nuestro cuerpo, amén, que veníamos trayendo, hermanos, y cuando sentimos y lo confesamos, sentimos ese consuelo y ese alivio en nuestro ser, amén. ¿Por qué? Porque ese es el beneficio, hermanos, uno de los tantos beneficios cuando nosotros venimos y confesamos y nos arrepentimos. Pero, hermanos, como le dijeron a aquella mujer, vete y no peques más, que ahí, hermanos, nosotros hemos obtenido la lección para ya no volver a caer en, como dice ese corito, con la misma piedra, hermanos, sino que realmente nosotros, hermanos, aprendamos, hermanos, y que realmente nos aferremos. Entonces dice el apóstol, aquí estaba predicando el apóstol Pedro. Mire, este hombre de Dios, y lo voy a sacar a colación porque es un hombre que le falló a Dios. Mire, le dijo, no te voy a negar. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. Un hombre, hermanos, que tenía un carácter fuerte, un hombre que dice la palabra del Señor que cuando querían arrestar a Jesús, cuando lo iban a llevar, hermanos, dice que viene y le lanza un machetazo, que usar esta palabra, y le pasa rasgando la oreja. Un hombre con un carácter bien fuerte. Pero mire, cuando Cristo resucita, hermanos, vemos el carácter del apóstol Pablo totalmente diferente. ¿Por qué? Un hombre cambiado, un hombre, dice la Biblia, que se levanta y lo primero que hace es predicar. Y dice la Biblia que se convirtieron de 3,000 más o menos a 4,000 personas. Y entre ese mensaje del apóstol Pedro le dice a la gente, mire, no solo se arrepienten, no, sino se conviertan para que vuestros pecados sean borrados. Entonces, hermanos, una de las cosas que trae el arrepentimiento, hermanos, es ese consuelo a nuestras vidas. Dice Mateo 3:1, del 1 al 2. En aquellos días, lo que le platicaba, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento nos evangelizaron? Y sí, pero yo ¿por qué me tengo que arrepentir? Si yo no soy malo. A veces uno evangelizando, ¿verdad? Se topa con personas, hermanos, con gente ahí que uno le dice, mira, Cristo te ama, arrepentite, Cristo te va a perdonar tus pecados. Pero yo ¿de qué me tengo que perdonar? Si no tengo nada malo, no fumo, no tomo. Pero usted
que de alguna forma, hermanos, siempre dice la Biblia que estamos muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. O sea que sí hay de qué arrepentirnos, hermanos. O sea, usted cuando se tope con alguien, hermanos, tiene que decirle, ¿verdad? Sé que tiene que arrepentir para poder alcanzar misericordia y poder, hermanos, tener una vida eterna. Entonces, el evangelio del apóstol de Juan el Bautista era este, hermanos, del poder arrepentirse, hermanos. Y vaya si no, lo necesitamos. Dice Lucas 24:47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hablando Cristo, allá hablando el apóstol Juan el Bautista, hermanos, aquí hablando Cristo acerca del arrepentimiento, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma, hermanos, siempre en nosotros tiene que haber ese vivir, hermanos, de poder expresarle al Señor cuánto le hemos fallado, y aún así lo seguimos haciendo, y el Señor aún así sigue teniendo misericordia del Señor, porque dice la Biblia que si pecamos, abogado tenemos. Amén. Entonces, si usted, hermanos, hoy le falló al Señor, digamos por seguro que el Señor hoy, si usted y yo venimos y nos arrepentimos, el Señor nos puede perdonar, hermanos. Si el Señor se agrada de alguna forma de eso y lo toma en cuenta. Dice Lucas 13:3, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una de las cosas que yo veo aquí, hermanos, es que cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque dice la palabra, de lo contrario, todos pereceréis igualmente. Usted sabe que el pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo que siempre, hermanos, pecaba, siempre, hermanos, se rebelaba contra Dios. Y Dios aún así, hermanos, teniendo misericordia, hermanos, con el pueblo de Israel, siempre le perdonaba, siempre. Usted sabía que el Señor los había sacado de Egipto, les había sustentado con maná, y se rebelaban contra Él, hermanos, blasfemaban contra las autoridades. ¿Qué no hacían, hermanos? El Señor teniéndolos con abundancia, con muchas bendiciones. Entonces llega un punto donde el Señor les habla, hermanos, les habla y les dice, hermanos, y eso lo vemos aquí en Hechos, en Timoteo. Déjeme ver aquí lo tengo. Dice Mateo 27:3. Entonces, el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Dice, al corazón contrito, lo que habíamos visto, humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Entonces David también, hermanos, era uno de los hombres que le había fallado al Señor. Sabía que el Señor, hermanos, de alguna forma le iba a perdonar. Dice el Señor en el Salmo 27, Señor, límpiame con hisopo y seré perdonado. Concebido fui en pecado, dice la palabra del Señor, y el Señor le perdonó. Entonces hoy, hermanos, que usted y yo de alguna forma lo hemos hecho, el Señor nos va a alcanzar con su misericordia. ¿Cuántos creen esto? Usted sabe que el Señor nos oye, hermanos, y el Señor nos perdona. ¿Para qué? Para que el diablo no le acuse. Mire, y una de las acusaciones que Dios reprenda al diablo es esto: cuando le fallamos, ¿sabe qué nos dice? No, ¿para qué vas a ir a la iglesia? El Señor no te perdona. Mira lo que hiciste, estás a parar allá adelante, le vas a servir. Hermanos, el diablo es tan astuto, hermanos, que trata de alguna forma como decirle, mira, ¿cómo vas a ser digno de ir a la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Porque él sabe que si nosotros venimos, el Señor nos perdona, pero él no quiere, hermanos, que nosotros alcancemos la misericordia del Señor. Pero el Señor es tan bueno, hermanos. Donde quiera que nosotros le fallemos y le pidamos perdón, el Señor nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque así es Él, hermanos, de bueno y de misericordioso con nosotros. Amén. Ese es el Dios bueno al quien le damos toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, por ser tan bueno? Gracias, Señor, porque tú nos perdonas siempre. Sigo acá con Timoteo, 2 Timoteo 2:25. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Yo aquí hermanos, en este beneficio del arrepentimiento es que nosotros
vamos a seguir conociendo la verdad. Cuando hay un arrepentimiento genuino en nosotros, vamos a encontrar, hermanos, el conocimiento de la verdad. Por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿a qué nos lleva el arrepentimiento constante, hermanos? Al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos quieren conocer la verdad, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, hermanos, nos vamos a evitar, hermanos, meternos a problemas, a tomar decisiones, hermanos, que en algún momento van a traer, hermanos, consecuencias a nuestras vidas. Entonces, mire lo que dice Judas. Solo quiero decirle esto, hermanos. Usted sabe que el arrepentimiento con el remordimiento son dos cosas bien diferentes. El remordimiento aparentemente como que da, hermanos, señales de que sí hubo un arrepentimiento en la persona, pero al final no lo es así. Yo no sé cuántos, hermanos, mire, de los que estamos acá porque hemos sido buenos, ¿verdad? Perdón, porque el Señor nos alcanzó y porque no éramos buenos, hermanos. Y estamos acá porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero mire, yo no sé cuántos de los que estamos acá muchas veces hicimos cosas por remordimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que aparentamos, hermanos, habernos arrepentidos, pero no era así. Y eso le pasó a Judas. Mire, Judas en algún momento, hermanos, cuando entregó a Cristo, él, hermanos, él se hubiera arrepentido, tuvo oportunidad de arrepentirse, aunque la Biblia dice que él ya venía predestinado para perdición. Pero mire, me llama la atención lo que dice Mateo 27:3. Entonces, ¿qué Judas? Porque usted sabe que hay Judas, hay dos Judas en la Biblia. Está Judas Iscariote, el que entregó a Cristo, y está Judas, hermanos, el discípulo de Cristo. Y mire lo que dice entonces. Entonces, aquí está hablando de Judas Iscariote. ¿Quién fue el que entregó, hermanos, a Cristo? Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, mire lo que sintió. ¿Qué sintió? Dice la Biblia que sintió remordimiento. Hermanos, mire, no se arrepintió, sino lo que sintió fue remordimiento. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y cuál fue el final de Judas, hermanos? Es que terminó, ¿qué? Ahorcándose. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento en ellos, sino hubo un remordimiento. Entonces, hermanos, nosotros tiene que haber un arrepentimiento, hermanos, sincero delante del Señor. Decirle, hermanos, lo que nos pasó. ¿Por qué? Porque una consecuencia de esas, hermanos, puede traer, hermanos, a algo que no quisiéramos, hermanos. ¿Pero por qué? Por no arrepentirnos, hermanos, de corazón, un corazón sincero. Dice Hebreos 12 del verso 16 al verso 17. Mire, aquí hay otro ejemplo acerca de Esaú. Usted sabe que Esaú vendió su primogenitura. Usted sabe que Esaú, dice la Biblia, que eran gemelos con Jacob. Pero cuando venían saliendo, ¿quién salió primero? Dice que salió, esos muchachitos, veía que ahí se venían pateando ahí antes de salir, ¿quién iba a ser el primero? Y dice la Biblia que fue Esaú el primogénito. Pero ¿qué pasó? Esaú vendió su primogenitura. Ahí hay bastante que aprender de eso, hermanos, pero no es el tiempo. Pero él vendió ¿y a quién se la vendió? A su hermano Jacob. Y a través de ello, hermanos, de alguna forma el Señor no se agradó lo que Esaú había hecho de vender su primogenitura. Entonces dice el verso 17, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana, mire, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, mire, hermanos, fue rechazado, pues mire, no halló ocasión para el arrepentimiento. Aunque la buscó ¿con qué? Con lágrimas. Hermanos, ¿qué palabras usaríamos nosotros, hermanos, para ese supuestamente arrepentimiento? Pero no lo fue. ¿Será que lo podemos llamar como hipocresía, hermanos? Porque dice que vino él, hermanos, y no hay ocasión para arrepentirse. Porque la buscó, dice, aunque la buscó con lágrimas, pero no había arrepentimiento, hermanos. En él no se halló arrepentimiento. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con eso.
Porque usted sabe que cuando, hermanos, de alguna forma se peca, el pecado se va evolucionando. Después el pecado, dice la Biblia, que por supuesto da luz, pero mire cómo va la evolución del pecado. Dice que va el pecado, hermanos, después viene transgrede la ley. Después de transgredir la ley, o sea, que quebranta la ley, hermanos, dice la Biblia que ya esa persona se convierte en una iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? En impío. ¿Qué es el impío? Es aquel que ya está practicando, aquel que ya no le da, hermanos, arrepentimiento, hermanos, ya no le da ningún, hermanos, ¿qué podríamos decir? El deseo de poder arrepentirse, hermanos. Si no, ya ahí está, hermanos, si lo quisiera hacer, pero no, ya ahí quedó, hermanos, el impío. ¿En qué? En la iniquidad, de estar practicando siempre lo malo. Entonces, dice la Biblia acá, que este hombre, Esaú, hermanos, que no hay ocasión para arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Si usted ve hoy por hoy, hermanos, muchas de las tribus de Israel, a causa de todo esto, hermanos, tienen que ver con la desobediencia de Esaú. Todo lo que usted ve en Israel, de las tribus, ¿por qué, Siria con Gaza se pelean y a veces uno no entiende todo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces son todas las consecuencias que se hicieron, hermanos, de estos hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento en ellos, hermanos. Entonces, es bien delicado esto. Entonces, ahora veo, hermanos, que estas cosas, cuando nosotros no estamos en una constancia, hermanos, de arrepentimiento, pueden caer en nuestras generaciones, hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Entonces, ya conocimos a Cristo, ya nos arrepentimos, amén. Pero necesitamos estar practicando siempre, hermanos, el arrepentimiento, siempre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. Entonces, hermanos, yo quisiera dejar, hermanos, ahí algún tiempo, si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar este tema, hermanos, podríamos decir, es básico, que ya lo conocemos, ya lo manejamos. Pero es importante que lo tengamos siempre presente en nuestra mente, hermanos, que siempre nos tenemos que acercar al Señor arrepentidos. Por eso le digo, yo sé que tal vez usted lo hace, pero si no, hermanos, siempre es darle gracias al Señor y siempre, hermanos, todas las veces que nos dediquemos a orar, arrepintámonos del Señor. Digámosle, Señor, perdóname por lo que he hecho. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar la misericordia del Señor. No sé si alguien tiene alguna duda ahí, hermanos, o alguna inquietud de esto. Espero que me haya dado a entender ahí. Sí, está claro. ¿Alguna aportación? Estamos bien. Va, entonces, aquí se me había pasado este capítulo, hermanos, antes de leerlo, y es el de Marcos, no, ¿cuál es este? Déjeme ver acá. No se me mire, se me pasó acá. No, ese no lo puse, hermanos. Pero, hermanos, es importante nosotros que veamos. Yo quisiera que se pusiera de pie, hermanos, y hoy pidámosle perdón al Señor. Pidámosle hoy, hermanos, misericordia al Señor. Y que nosotros, hermanos, siempre esté la actitud, hermanos, siempre de pedirle perdón, acercarnos al Señor y decirle, Señor, Padre, me arrepiento por siempre las cosas que a veces termino haciendo y hermanos, mire, yo quiero decirle qué es lo que el Señor, hermanos, le ha estado costando a usted tratar. Háblese su carácter, hermanos, ábrese área en su vida que le ha estado costando, hermanos, y que le ha estado ahí, hermanos, es difícil, hermanos, poder sujetarse. Y que hoy usted le puede decirle, Señor, perdóname, porque en esa área, mire, que Dios reprenda al enemigo, pero ahí es donde el enemigo va a estar siempre atacándonos, porque usted sabe que él busca, hermanos, la forma y sabe dónde, ¿verdad? A Cristo, ¿dónde fue donde lo atacó, hermanos? Cuando venía del desierto, dice la Biblia, venía de ayunar, y lo primero que le ofreció, dice la palabra del Señor, fue comida. Entonces sabía, hermanos, entonces conoce el enemigo, pero hoy en el nombre de Jesús cerremos toda puerta, pero que siempre nosotros esté la actitud de poder arrepentirnos. Hagamos una oración con todo nuestro corazón. Padre, amado, bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Padre, porque necesitamos, Señor, ese espíritu, Señor, de poder, Señor, expresar, Señor, de poder, Señor, arrepentirnos continuamente, Señor, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de todo lo que cometemos, Señor.
Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos sustentes con la diestra de tu justicia, Señor, en nosotros, Padre amado. Oh, Señor, cae en nuestra boca, Señor, cuando no es necesario, Padre, cuando se usa, Padre bendito, para poder fallarte, Señor. Oh, todo, Señor, nuestro cuerpo, nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Oh, que en nosotros, Padre, esté siempre ese sentir, Señor, siempre de ponernos a cuentas contigo, amado Rey. Porque muchas veces, Señor, queriendo hacer lo bueno, Señor, no lo hacemos, amado bendito. Pero hoy, Señor, te pedimos, te lo suplicamos, amado, para que tú nos auxilies, para que tu misericordia, Padre amado, siempre, Señor, pueda estar en nosotros, que no nos puedas pagar conforme a nuestras obras, conforme a nuestra justicia, Señor, sino por tu misericordia, Señor Padre. Oh, cambia, Señor, nuestro carácter, cambia aquellas cosas en las cuales hemos estado luchando y que solo tú las conoces, amado bendito. Oh, por amor a tu nombre, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, porque en ello encontramos un refrigerio, un alivio, Señor, un consuelo, Señor, a nuestras vidas, Padre. Cuando hay, Señor, en nosotros, Padre, ese espíritu de arrepentimiento, Señor, es ahí, Señor, donde nos tenemos que humillar, Padre. Es ahí, Señor, donde tenemos que venir, amado bendito, y poder rendirnos a ti, Señor, sabiendo que de ti, Señor, viene, Padre amado, oh, el perdón de nuestros pecados, Señor, porque es ahí donde tú nos estás limpiando, Señor. Es ahí donde tú nos estás tratando, amado bendito. Pero que en nosotros, Señor, esté ese arrepentimiento genuino, Padre, que nos lleve, Señor, a la obediencia, Padre. Que seamos esos hijos obedientes, bendito, eterno y Dios todopoderoso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pon gracia en cada uno de mis hermanos, Señor, y en nosotros, Padre, siempre para poder, Señor, humillarnos delante de ti, Señor. Dale gracias a tu Señor. Dale gracias a tu amado. Y si hoy tú le fallaste, es un tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Piensa durante este día qué es lo que pudiste hacer, que no le ha sido el agrado a tu Señor, y que hoy puedas encontrar ese perdón de tus pecados, para que no venga el acusador y poder decirte y poder estar ahí a tu corazón, a tu mente, tirando dardos y decirte, oh, que ya no vale la pena. No, en el nombre de Jesús, que hoy tú puedas alcanzar el perdón de tus pecados, de mis pecados, y que hoy el Señor, como siempre lo hace, oh, que el Señor al que viene y se confiesa sus pecados alcanzará misericordia, como le dijo a su siervo David. Oh Señor, hoy te pedimos, amado bendito, que tú nos perdones, Señor. Oh Padre, porque hay una promesa, Señor, que ya nunca te acordarías de ellos, Señor, sino lo arrojarías al fondo de la mar, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos, Padre, perdón, Señor. Que desde ya, Señor, en nosotros, cuando llevemos también esa palabra, Señor, de buenas noticias, aquellos, Señor, que necesitan escucharte, puedan encontrar, Señor Jesús, ese perdón, Señor, y que vengan ellos un arrepentimiento, oh, que puedan cambiar su forma de actuar, su forma de pensar, como tú lo has estado haciendo en nuestras vidas, Señor. Oh, por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor amado. Oh, gracias, papá, porque siempre te acuerdas de tus hijos, Señor. Y hoy están abiertos tus oídos, Señor, al clamor de este lugar, Señor, de esta casa, Padre.
Oh, si mi pueblo se humillare, dice tu palabra, Señor, invocaren y buscaren tu rostro, entonces tú, Señor, sanarías, Padre, y perdonarías todo pecado, Señor. Sana este lugar, sana esta tierra, Señor. Padre, aquellos que puedan venir arrepentidos de sus pecados, Señor, hoy enviamos una palabra, Señor, de reconciliación para que puedan venir como el hijo pródigo, Señor, se fue, Señor, y se arrepintió estando en aquel lugar, en aquella posilga. Dice tu palabra que se volvió en sí, Señor, y dijo: iré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y tú lo abrazaste, tú lo recibiste, Padre. Y no solo eso, sino hiciste fiesta cuando un pecador se arrepiente. Dice tu palabra que hay fiesta en los cielos, Señor, porque así eres tú, Señor. Cuando el hombre mira su condición, Padre, de pecador, Señor, Padre, y lo reconoce, Señor, y sabe, Padre, que solo tú, Señor, eres el único que puede perdonar pecados, Señor. Aún no haciendo nosotros, Padre, sacrificio ni obras, sino esto es por gracia, Padre, el poder alcanzar, Señor, oh amado bendito, el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre amado bendito, que en nosotros esté ese arrepentimiento siempre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos en esta noche, Señor, donde nos has dado la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder venir, servirte y presentar nuestra ofrenda delante de ti, Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy ha venido, Señor. Padre, que tu gracia, Padre, tu poder siempre sea manifiesto en ellos, Señor. Oh, que en ellos haya, Señor, ese sentir siempre de buscarte, Señor, en todo momento, Señor. Oh, Padre bendito, que siempre ellos puedan ser, Señor, tener esa hambre y sed de ti, de buscar tu rostro siempre, Señor. Bendícelos, guárdalos, amado bendito, como la niña de tus ojos, Señor, Padre, a los invisibles, Señor, a lo malo, Padre amado bendito. Y que tú, Señor, como siempre lo haces, Padre, como siempre tienes cuidado de tus hijos, Padre, te damos toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor, y merecedor de toda honra, Señor. Gracias, guarda sus caminos, Señor, de tus hijos, Padre. Y si tú no has venido, Señor, estemos el próximo viernes haciéndote fiesta en este lugar, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre amado bendito. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puedo dar ofrendas de palmas al Señor, hermanos, en esta noche. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y lo lleve con bien a su casita. Gloria sea el nombre de Cristo.